Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias Repretel. Estamos completamente en vivo desde Peñas Blancas de San Ramón, donde hoy fue hallado el cuerpo de un médico de Alajuela que estaba desaparecido desde el sábado anterior. Se trata de don Álvaro Cortés García, de 72 años, quien fue reportado como desaparecido por su familia desde el sábado a las 2 de la tarde, cuando a eso de las 2 de la tarde se iba a reunir con unas personas para finiquitar una venta de una propiedad precisamente aquí. La reunión fue en San José y su cuerpo fue encontrado el día de hoy en la que fue su propiedad, enterrado en una fosa de 2 metros de hondo. Las autoridades judiciales pasaron toda la mañana y toda la tarde sacando el cuerpo de don Álvaro, que se encontraba con 2 golpes muy fuertes en su rostro y en su pecho. Ustedes están viendo imágenes del trabajo del organismo de investigación judicial por parte de San José, de La Fortuna y de San Carlos, quienes se hicieron presentes desde tempranas horas en el lugar para confirmar primero el hallazgo, que fue casi 10 horas después de que iniciaran la búsqueda en la propiedad, y luego también del levantamiento del cuerpo gracias a la ayuda, por supuesto, de los fiscales y jueces que se hicieron presentes en el lugar. Se hallaron palas, se halló la billetera, se hallaron los zapatos de don Álvaro, quien estaba cubierto por tierra y también por varias ramas en una propiedad que estaba completamente cerrada con un portón de metal, y también por muchísimas matas que tenían alrededor de ese lote donde él ya no vivía, ya no había ido a visitar. Era una finca que tenía con su familia para venir a vacacionar y de la cual se había deshecho aparentemente desde principio de año. Se la había vendido a unas personas. Faltaba un dinero por pagar de esa propiedad y es precisamente la razón por la cual se reúnen el sábado aparentemente para hacer esa entrega del dinero, y don Álvaro desapareció. El vehículo en el que viajaba, un X5 del año color negro, apareció el domingo en horas de la madrugada muy cerca de Punta Arenas. Un vehículo completamente limpio, algo que sorprendió muchísimo a los agentes del OIJ, quienes trataron de recolectar algún tipo de indicio o alguna huella que pudiera llevarlos a los sospechosos o bien al paradero de don Álvaro, que en ese momento se pretendía se encontraba con vida, pero estaba completamente limpio. Fue el peón de don Álvaro quien iba a acompañarlo a esta reunión y el cual no logró llegar a tiempo a la casa de don Álvaro, por lo cual don Álvaro tomó la decisión de irse solo a esta reunión, quien le dijo al OIJ que ese vehículo él lo utilizaba para ir a la finca. La finca estaba ubicada de donde nos encontramos aproximadamente unos 2 kilómetros hacia la zona de San Juan de Peñas Blancas de San Ramón. Una zona bastante alejada, en una servidumbre al fondo estaba la finca de don Álvaro, en la cual tenía sembrado varios árboles frutales y 2 viviendas que estaban siendo alquiladas. Es ahí donde llegan, donde un vecino le piden ayuda para verificar si hay alguien dentro de la vivienda o si podría don Álvaro encontrarse en su interior, y esto es lo que nos dice. Vamos a escuchar lo que nos dijo uno de los vecinos. Yo fui abajo porque los policías me dijeron que había gente, entonces digo, si gusta los acompaño. Yo fui y no entramos por el portón porque el portón estaba con llave, yo no, o sea, estaba cerrado, es metálico y estaba cerrado. Entonces digo, yo tengo autorización de entrar por este otro portillo, un portillo que hay acá, más para casita. Ni siquiera entramos a ver, me dice, sí, está bien. Entramos y fue cuando encontramos la evidencia, un zapato de don Álvaro, y más adelantito estaba un hueco con unas ramas encima. ¿Cómo era ese hueco? Ya, se veía así, lo que pudimos ver nosotros, porque yo no me acerqué mucho al hueco. Se ve un hueco bastante grande, un hueco muy grandecito. Sí, se ve bastante, unas grandes ramas encima del hueco, y al lado atrás de un oficial encontró palas y todo eso. Entonces ya comenzamos a sacar cabos de que podría ser que el señor estuviera ahí, don Álvaro. Entonces ya fue cuando ya comenzó a llegar más fuerza pública, y más la OIJ y todo el mundo. ¿Había alguien en esa vivienda cuando ustedes ingresaron? Nadie, solamente nadie, estaba solita. Cuando nosotros llegamos no había absolutamente nadie, estaba solamente eso que veíamos, solamente el zapato y eso. Sí, yo, en el momento que yo vi el zapato yo lo conocí, porque don Álvaro siempre venía con mocasines. Entonces le digo yo al oficial, mire, este zapato es de don Álvaro. Y entonces el oficial se quedó viendo y dice, mire, aquí está el hueco. Es una sensación fea, bastante. Muy duro, para mí fue muy duro, porque para mí el señor era una gran persona, muy buena persona. Entonces uno se queda así como
como impresionado me quedé yo. Me impresioné de una manera que yo anoche no podía dormir. Me sentía muy mal de ver eso, lo que estaba pasando. No se da uno cuenta si está o no está ahí, porque ¿qué va a saber uno? Eso está ahí. ¿Y a metros de su casa? Cerquita de mí, estamos cerquita, ¿no? Sí, y saber que yo viví muchos años ahí, mi señora y yo vivimos años ahí. En esa... Ya escuchábamos las declaraciones de este vecino, que de hecho fue el que más ayudó a los agentes judiciales y a la fuerza pública desde el momento en que se dieron cuenta que existía la posibilidad de encontrar el cuerpo de don Álvaro en su interior. Estábamos hablando de lo que había dicho el organismo de investigación judicial con respecto al hallazgo del cuerpo. Él se encontraba completamente vestido, enterrado casi 2 metros del ras del suelo, con su billetera. No tenemos el dato si tenía dinero o no, pero estaba con su billetera completa. Y fue un zapato, como lo estábamos escuchando, fue un zapato de don Álvaro el que les dio pie a ellos de que estaba cerca. Y es cuando encuentran esa fosa ya completamente preparada y tapada por ramas de árbol también, y las palas que se encontraban muy cerca. Escuchábamos que decía que no había ninguna persona en ninguna de las 2 viviendas que estaba en el interior, pero no por eso las autoridades descartan a quienes ahora serían los dueños de la finca como los principales sospechosos de dar muerte a don Álvaro. Con 2 golpes, preliminarmente eso sería lo que estén determinando agentes del OIJ, 2 golpes contusos en su pecho y en su cabeza y rostro. Eso podría haber sido lo que le causó la muerte. Otro vecino nos decía fuera de cámaras que vieron a 4 personas de tez morena haciendo ese agujero o saliendo en varias ocasiones de la entrada principal de la finca con las palas. Ya sería el OIJ que determine quiénes son esas personas y si están relacionadas directamente a los propietarios de la finca, que en este momento se encuentra a nombre de otra persona.